Muchas gracias. Gracias, sí. Toda honra y gloria del Señor, ¿no? Y qué bonito su presencia aquí en su casa. Es algo hermoso, ¿no? Estar aquí en la casa del Señor, amén. Congregados juntos para poder alabarle y buscar su rostro, buscar su presencia un poquito más, ¿no? Más de lo que lo hacemos en la casa, ¿verdad? Amén. ¿Puede tomar sus asientos, hermanos? Y voy a empezar, quiero leer dos versículos. El primero va a ser en Juan capítulo 8, versículo 12. Y el otro va a ser en Mateo capítulo 5, y ese va a ser del 14 al 16. El primero es Juan capítulo 8, versículo 12, y el segundo es Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Amén, hermanos. Voy a empezar con Juan capítulo 8, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, hermanos. Y ahora voy a ir a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifíquense a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Hay que decir: Padre Santo, gracias por tu presencia, Dios. Gracias por este momento que podemos estar libremente, venir a tu casa, Dios. Gracias por la oportunidad de este país donde podemos venir y exaltar tu nombre, Padre Santísimo, donde podemos venir a un lugar, Padre Santísimo, congregarnos, Padre Santo, Señor, para adorarte juntamente, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros te adoramos, tú estás aquí también con nosotros, Padre Santo, y gracias por esa oportunidad de estar aquí, Señor. Háblanos esta noche, Padre Santísimo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, tocándonos y ayudándonos a recibir la palabra, Padre Santísimo, y que salgamos de aquí diferentes, Señor, de como cuando entramos, Padre Santo. Pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor, cada día más y más, no solamente en este momento, sino cada día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En el primer verso que leí en Juan, capítulo 8, versículo 12, el Señor nos está diciendo que Él es la luz del mundo. Amén. Y Él, cuando estaba y caminaba en esta tierra, Él era la luz del mundo. Amén. Pero en el segundo versículo podemos leer en Mateo capítulo 15, ahora el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Y cuando yo leo estos dos versículos y los comparo, esa a mí se me escucha como una gran responsabilidad. Porque el Señor, cuando Él caminaba aquí, Él era la luz del mundo, solamente Él. Pero el Señor ahora dice que nosotros, que cada uno de nosotros somos su luz, cada uno de nosotros brillamos para guiar a todos al Padre. Amén. Eso es una gran responsabilidad que usted y nosotros tenemos, amados hermanos. Esa es una responsabilidad grande, porque Jesucristo, Él solamente nos pide que seamos luz, para guiar a todos los que están perdidos, todos los que están en la oscuridad, guiarlos al Padre. Eso es nuestro deber como cristianos, es ser la luz del mundo. Amén, hermanos. Y aquí puse, cuando Jesucristo caminaba en esta tierra, Él solo era la luz del mundo. Ahora, como Cristo vive en nosotros, cada uno de nosotros somos la luz del mundo. En otras palabras, usted y yo tenemos la responsabilidad no solo de representar a Cristo, sino de también dirigir la gente al Padre. Amén. Como en el versículo 16 decía, vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén, hermanos. Nosotros tenemos esa responsabilidad, hermanos. Este caminar con el Señor, yo sé que a veces no es fácil. Yo lo he vivido, hermanos. Y ahora no solamente, no solamente recibimos de la luz, sino ahora somos dadores de la luz. Amén, hermanos. Un día el Señor vino a nuestras vidas. Yo he escuchado muchos testimonios que el Señor un día vino tocando la puerta, un día en la calle, y el Señor, nosotros recibimos la luz. Pero ahora nosotros nos toca dar de esa luz. Amén, hermanos. Esa es una responsabilidad grande, amados hermanos. Amados hermanos, es una responsabilidad que cada día en el trabajo, en lo secular, nosotros siempre tenemos que esa luz brille, que los otros que no ni saben que vamos a la iglesia, ellos nomás con ver la forma que vivimos, la forma que hablamos, que ellos puedan ver que hay algo diferente. Amén, hermanos. Y esa es la luz que vive en nosotros, que es Jesucristo. Yo sé que hace unos 2 días, el domingo, hicieron un tiempo de testimonio, amén, hermanos, y no alcanzamos a pasar porque nomás eran 3, pero hoy en día yo quiero dar un testimonio chiquito de lo que el Señor ha hecho en la vida de yo y mi esposa, en nuestro matrimonio, y cómo el Señor ha tocado nuestras vidas, cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Les quiero compartir que cuando nosotros nos casamos, el Señor nos bendijo con una casa entera, y nomás éramos yo y ella. Caleb todavía no nacía, y teníamos una casa de 3 recámaras, 2 baños, y nomás era yo y mi esposa, y para mí se me hacía como una casa bien grandota, solamente para los dos, y era una gran bendición del Señor, amén, hermanos. Y mis suegros, es cuando nos casamos, mis suegros se vinieron para acá, para Clovis, y mi mamá vivía allá en Orange, donde vivía a 1 hora. Nuestros papás de yo y mi esposa estaban retirados de nosotros. Básicamente quedamos solos, yo y mi esposa, nos quedamos solos, y en ese momento en la iglesia que nos congregamos, nos salimos de allí. Según nosotros, para buscar otra iglesia, nos habíamos salido, y ese momento en nuestras vidas fue el primer año de matrimonio. Y como saben, usualmente dicen que cuando los primeros 6 meses o el primer año es luna del miel, pero amados hermanos, para nosotros fue todo al contrario. Yo y mi esposa, pues ya sabe, cuando se juntan 2 y se hacen uno, cada persona trae sus cosas, sus batallas antes de casarse. Cuando estaba soltero, y pues las 2 cosas como se dicen, se pegan, se topan, ¿no? Y pues fue un tiempo difícil en nuestras vidas, y como dije, en ese momento nos habíamos salido de la iglesia con la que nos estamos congregando a buscar otra iglesia, y nos apartamos del Señor. En nuestro primer año de matrimonio nos apartamos del Señor. Y en este momento yo creo que el pastor Joaquín también ya había venido para acá, y nos habíamos apartado del Señor. Y en ese momento, ese primer año, nosotros empezamos a juntarnos con amigos que no eran gente ejemplar para nuestras vidas, no eran gente buena para nuestras vidas. Nosotros empezamos a tener parties en nuestra casa. Era gente que le gustaba beber, que le gustaba, estaban en malas cosas, en malos caminos, amén, hermanos. Y nos empezamos a congregar mucho con ellos. Ya casi no íbamos a la iglesia. Si nos acordábamos un domingo, íbamos a la iglesia, si es que nos acordábamos. Y ese primer año nos apartamos del Señor, amados hermanos, hasta que un día me compartieron mis suegros que el pastor Joaquín había tenido un sueño. No sé si se acuerda él, pero él había tenido un sueño,
y mis suegros nos los compartieron nosotros, porque en ese momento el pastor todavía no era mi pastor. Pero ellos ya estaban acá y en el sueño dice el pastor que él vio que en una barca iba mis ex pastores, creo, mis suegros, ellos iban en una barca y la barca ya iba lejos, como en un lake, era como en un lago, y ya iba lejos, y yo y mi esposa nos habíamos caído del barco, y el barco seguía yendo y nos estábamos quedando atrás. Y en ese momento, cuando a mí me compartieron ese sueño, como que allí pasó algo, ¿no? Y allí llegó la realidad que nos estábamos quedando atrás. Y nos habíamos quedado atrás de los caminos del Señor, y ya no estábamos en la luz, no estábamos conforme a la voluntad del Señor. Y desde ese momento el Señor habló a mi vida, tocó mi vida, me espantó a mi vida, y como que me hizo despertarme, ¿no? Y en ese momento le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya estuvo, hay que afirmarnos con el Señor. Hay que dejar estas cosas, hay que dejar estos amigos, y hay que empezar a ir a la iglesia bien, hay que congregarnos bien. Y en ese tiempo estamos yendo a una iglesia en Orange County, y como el Señor, los tiempos del Señor son perfectos, ¿no, hermanos? Cuando empezamos a ir a congregarnos de nuevo a la iglesia, se acababa de abrir un grupo de matrimonios. Y yo y mi esposa empezamos a congregarnos a esos grupos de matrimonios. No era en la iglesia, pero era como un estudio bíblico en una casa. Y empezamos a ir, nos empezamos a congregar con ellos. Y wow, fue una bendición para nosotros. Fue algo unos momentos que yo aprecio, unas clases que yo nunca me voy a olvidar de ellas, porque eran tan bonitas. Pero luego pasó COVID y todo se cerró. Pero yo creo que nomás empezamos a ir como unos 2-3 meses antes de que pasara COVID y todo, se canceló y todo. Pero en esos 2 y 3 meses nosotros cambiamos nuestra trayectoria que llevábamos. En esos 3 meses el Señor nos habló a nuestras vidas, y nosotros tomamos una decisión de cambiar con la gente que estábamos. Amén, hermanos. Y nosotros somos luz, como los versículos que les acabo de decir. Nosotros somos luz, somos luz, y la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, amados hermanos. Y nosotros nos habíamos perdido el enfoque y estábamos en esas tinieblas, amados hermanos. Estábamos en caminos malos. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas, cuando somos cristianos, hablando bíblicamente, ¿qué son las tinieblas? Es cualquier cosa que el Señor dice que no lo hagamos. Son las cosas del mundo, son las cosas que ya no debemos de hacer. Es el alcohol, es el adulterio, es gracias, pastor. Cualquier cosa que nos desvía, hasta la gente que no debería de estar en nuestras vidas. Hay un dicho en inglés, pero lo traduje en español, pero en inglés, y dice: dime quién son tus amigos y te diré quién eres tú. Y yo una vez escuché eso y dije, wow, eso sí es cierto, porque nosotros nos tenemos que congregar. La congregación como cristianos es algo bien importante, hermanos, porque yo he notado que si yo personalmente me junto con alguien, paso mucho tiempo como alguien, me empiezo a ver como ellos, me empiezo a hablar como ellos, empiezo a hacer las cosas que ellos hacen, y eso es humano, es algo que nosotros humanamente hacemos. Nos empezamos a ver con la gente con los que nos surround ourselves, con los que rodeamos, empezamos a ser más como ellos, amados hermanos. Y por eso es que es bien importante que nos congreguemos y no dejar de congregarnos, especialmente en estos últimos días, amados hermanos.
ahorita que está pasando tristemente una apostasía bien grande, donde los cristianos no nomás están dejando de ir a la iglesia, sino están dejando a Dios completamente. Y eso pasa poco a poco, hasta que un día miras para arriba y ya has dejado al Señor en total. Y eso es la apostasía, que en los últimos días muchos se apartarán del Evangelio, muchos se apartarán del Señor. Pensando en, desde que nos movimos aquí, en el Valle Central, nos ha, ¿cómo se dice? Ha sido una batalla para acostumbrarnos al weather, al clima. Y algo que a mí se me hizo bien raro es las nubes. Las nubes que están aquí son bien gruesas. Las nublinas que hacen aquí están bien feas. A mí una vez me tocó manejar de aquí a Orange County de noche y casi no se miraba nada, y yo no estoy acostumbrado a eso. Allá no pasa así de feo. Pero lo que estoy yendo es que las tinieblas, por ejemplo, cuando es la temporada donde sabemos que están las tinieblas, por ejemplo, saliendo del culto en la noche, sabemos que nos tenemos que ir rápido, porque si no, poco a poco llegan las tinieblas. Y si yo sé que yo me tengo que ir, porque las tinieblas vienen poco a poco, yo sé que me tengo que apurar, porque si no, si me tardo y voy afuera, ya está bien gruesa la neblina, y yo estoy a riesgo de quizás chocar. Y así igual, cuando nosotros estamos en las tinieblas, cuando nosotros estamos en las cosas que no son del Señor, poco a poco empiezan más y más. Y si seguimos así, un día podemos estar en peligro de chocar en nuestras vidas espirituales. Podemos estar en peligro de llegar a un punto donde nos apartemos del Señor completamente. Y ese es un camino muy peligroso, que cada uno de nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que estar constantemente en la palabra, en oración, amados hermanos. Y hay una palabra que les quiero compartir. Quizás ustedes ya la han escuchado, pero se dice koinonía. No sé si lo han escuchado, quizás sí, quizás no. Pero koinonía es una palabra griega. La palabra proviene del griego, que traduce comunión o participación en lo común. La koinonía como tal es un término propio de la doctrina cristiana para designar la participación de una misma fe y la comunión a que están sujetos todos los miembros de la cristianidad. La koinonía es lo que estamos haciendo ahorita, amados hermanos, juntándonos y rodeándonos con gente con la misma fe, gente con los mismos pensamientos, con la misma meta de un día llegar a estar con el Señor para siempre. Amados hermanos, igual, otra vez voy a ese dicho: dime quién son tus amigos y te diré quién eres tú. Amados hermanos, es difícil a veces ser cristiano, porque mucha gente, cuando sepan que ya no participamos en las cosas que ellos participan antes en nuestra vida anterior, y luego venimos a Cristo y ya no hacemos las cosas que ellos hacen, ya no vamos a fiestas mundanas, ya no tomamos, ellos se apartan de nosotros. Pero al contrario, a veces nosotros, como yo y mi esposa hicimos, a veces nosotros nos tenemos que apartar de ellos. Tenemos que ser sabios, porque si no, poco a poco van a venir las tinieblas, poco a poco, y no nos vamos a dar cuenta. Ya cuando miremos para arriba, ya va a ser muy tarde, amados hermanos. Tenemos que estar vigilantes, amados hermanos. Tenemos que estar siempre con nuestra luz encendida, porque el enemigo, a él no le importa. A él no le importa tu edad, no le importa cuántos años tienes en el Evangelio, amados hermanos. And I want to talk to the youth right here. We really got to distinguish ourselves from the world, because it's so easy to get caught up in the things of the world, especially in high school and in college, young adult. I know you guys are young adults.
It can be hard. It can be really hard, but we have to separate ourselves from, and it's always the little things, the cussing, the saying bad words, the going to a party, being somewhere we shouldn't be. We got to be wise in what we're doing, because if not, like I was saying, little by little, it starts creeping. And before we know it, we're going to be more like our friends. And it should be the other way around. Our friends should be more like us. We should be the light shining in their lives. Y así es, amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Quiero leer en Mateo capítulo 5, versículo 19. So es Mateo capítulo 5, versículo 29, disculpe. Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda un ojo de tus miembros, uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se eche al infierno. Yo muchas veces en años pasados he pensado de este versículo y obviamente el Señor literalmente no nos está pidiendo que vamos a extrañar y sacarlos el ojo, amén, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que le podemos pedir que nos dé la fuerza, amén, para vivir una vida santa. Pero yo dije, Señor, ¿por qué a ese extremo? ¿Por qué dar un ejemplo así tan extremo donde sacarte el ojo si te es causa de caer? Pero es algo bien serio este versículo, por eso es algo tan dramático como le explica el Señor, porque yo pensé, ok, sacarte un ojo, eso duele, eso dolería mucho, sacarte un ojo duele mucho, pero si ese dolor me llega a estar santo, me lleva a un día estar con el Señor para que no me pierda, entonces ese dolor sí vale la pena. Son nuestras vidas, nosotros tenemos que ser sabios. Si hay amigos, si hay relaciones que nos están haciendo caernos, lo tenemos que sacar de nuestras vidas, aunque duela. Porque a veces ese amigo va a ser un amigo de mucho tiempo, quizás un amigo que desde la niñez lo conocimos, pero si esa persona es causa, si esos amigos son causa que caigamos en nuestro caminar con Cristo, a veces es mejor sacarnos de nuestra vida. Y va a doler, a veces nos duele. Solo el Señor sabe por qué nos sacó de Orange County. Allí tenemos muchos amigos, ahí tenemos mucha familia. Y el Señor a veces nos aparta de gente que Él sabe que no son buenas para nosotros, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser sabios en saber cuáles son las cosas en nuestras vidas, cuáles son esas tinieblas en nuestras vidas que nos están haciendo caer. Y cada uno de nosotros sabemos qué son esas cosas. Nomás que a veces al rato I'll deal with that later. Yo al rato le pongo atención a eso, pero no, amados hermanos. El Señor está a la puerta. El tiempo es ya dejar esas cosas, sacarnos esas cosas, aunque nos duela muchísimo, pero tenemos que sacarnos esas cosas que nos están haciendo caer delante del Señor, amados hermanos. Este caminar con el Señor no es fácil. Hay mucho sacrificio, amados hermanos, pero ninguno de los sacrificios que nosotros vamos a hacer aquí en esta tierra, usted y yo, ninguno de esos sacrificios se va a comparar al sacrificio que hizo el Padre al dar su Hijo. Los sacrificios que hacemos aquí los tenemos que hacer porque el Padre lo hizo por nosotros. Lo mínimo que nosotros podemos hacer sacrificios en esta tierra para poder vivir una vida eterna con Él. Amén, hermanos. Dije aquí, debemos mantenernos firmes en la fe en todas cosas y cada momento. Ahora quiero brincarme, si me puede seguir en su Biblia. Si la tiene en el Daniel, en el libro de Daniel, y vamos a estar en el capítulo 1.
So vamos a estar en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 17. Estoy buscando, aquí lo tenía, pero se me fue. So es primer, Daniel capítulo 1, versículo 8 al 17. Do you have it up there, bro? Ok, so va a ser del 1, 8, verso 8 al 17. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarias, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más rebostos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí, hermanos, podemos ver cómo Daniel y esos muchachos se apartaron de lo que el rey les había ofrecido a comer. Poquito contexto. Babilonia, en ese momento Babilonia había conquistado, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, había conquistado a Jerusalén. En esos momentos lo que hacía el rey era juntar jóvenes y entrenarnos para trabajo civil. Los entrenaba conforme las costumbres babilonias, conforme las leyes babilonias, para que ellos les puedan servir al rey. Ahora sabemos que Daniel era un hombre de Dios, era un creyente, él era apartado para el Señor. Y en Babilonia, nos brincamos a la escena en la que están ahorita y están hablando de la comida que le había servido el rey y el vino. Pero esta comida, como ellos tenían varios dioses, Babilonia, seguramente esta comida había sido dedicada a sus dioses. Y Daniel, sabiendo esto, dijo, no, esta comida no me lo voy a comer, porque esta comida fue dedicada a otros dioses y yo tengo a mi Dios. Yo sé a quién le pertenezco, yo sé quién es mi Dios. Y quizás nosotros podamos ver esto, Daniel, seriamente, eso es algo tan pequeño, la comida de veras. ¿Por qué te vas a apartar en cosas así pequeñitas? Pero él lo hizo. Y lo que vimos, que después de 10 días el Señor lo honró. Cuando nosotros, así como Daniel, le somos fiel al Señor en lo chiquito, Él no es fiel en lo mucho. Pero ¿qué hizo Daniel?
Se apartó. ¿Cómo le fue fiel Daniel al Dios? Se apartó. Fue sabio y se apartó de las cosas que no le hacían bien, que él sabía que eran contra las cosas de su rey, de Dios. Y él se apartó. Nosotros en nuestro caminar nos tenemos que apartar de las cosas pequeñas, que un día, si seguimos haciendo esas cosas pequeñas y pequeñas, quizás un día va a ser un problema grande. Esas cosas pequeñas que el Señor nos dice, el mandamiento que usted piense que es el más pequeño, si nosotros lo seguimos, honra a tu padre y a tu madre, larga vida tenaz. Esas cosas pequeñas que hasta la gente que no está en iglesia, la gente que no son creyentes, lo hacen, hasta ellos son bendecidos. Yo le he visto gente que ni sabe del Señor, ellos cómo han cuidado a sus papás y a sus mamás, ellos los han honrado y cómo el Señor los bendice. Y ellos no saben del Señor, cuánto más nosotros que ya somos sus hijos. Pero a veces esas cosas no las podemos hacer nosotros. Amados hermanos, tenemos que apartarnos de cosas chiquitas. Por eso es que por aquí es que nosotros también, cuando vamos a cenar con la familia, salimos. Y ¿cuánto les gusta la comida china? Porque a mí me gusta la comida china. Cuando vamos a los restaurantes chinos, a veces se ven sus dioses o se les ven sus monitos o sus estatuas. Mucha de esa comida es dedicada a esos dioses. Y por esa razón nosotros oramos por nuestra comida antes de comer. No es porque somos religiosos, sino porque conocemos que esas cosas sí pasan. Así como nosotros tenemos nuestro Dios, hay muchas religiones allá que hacen sacrificios y dedicaciones a sus dioses. Y por eso es que nosotros oramos antes de que comemos una comida, hermanos. Nosotros nos tenemos que apartar de las cosas que no le agradan al Señor. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que vemos, con la gente, con la gente que nos congregamos afuera de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros compañeros del trabajo, cosas que escuchamos, la música, la tele. Esas cosas son pequeñas, pero aquí se meten en el oído, se meten en nuestras mentes y ahí están. El enemigo nomás está buscando dónde entrarle para hacernos caer. Nosotros tenemos que ser santos en esos últimos días. En esos últimos días que estamos viviendo, tenemos que buscar la santidad más que nunca. Nos tenemos que apartar, así como Daniel lo hizo, de las cosas que nos están haciendo caer, y el Señor nos va a honrar. ¿Y cómo nos va a honrar a nosotros que estamos en los últimos días? Con la vida eterna, amados hermanos. Quizás ahorita le estamos pidiendo al Señor un Ferrari o un carro grande, una casa grande, pero esas cosas no son nada comparado a la vida eterna. Hay que hacerle fiel al Señor hasta el fin en las cosas chiquitas, y el Señor nos va a hacer fiel en las cosas grandes y en el regalo eterno que es la vida eterna. Amén, hermanos. Hay que seguir adelante. Aquí puse las cosas chiquitas, Dios la ve y nos recompensa en grande. Así como Babilonia capturó a Jerusalén, Satanás reina en este mundo hasta la venida de Cristo. Así como Babilonia tenía Jerusalén y reinaba Jerusalén, ahorita el enemigo, Satanás, reina en este mundo hasta que venga el Señor y lo derrote. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué quiere decir para nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo aquí está en esta tierra como Babilonia y quiere meter sus ideas, nos quiere enseñar en sus ideologías, nos quiere enseñar sus formas de vivir, pero nosotros tenemos que apartarnos como Daniel, porque eso es lo que el enemigo hace. Ahorita con las redes sociales, el enemigo quiere poner cosas en nuestras mentes, pero nosotros nos tenemos que apartar, porque el enemigo reina ahorita en este mundo hasta que el Señor venga, nos lleve y luego Él venga para atrás a derrotar al enemigo. Amén, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Nosotros, así como Daniel, debemos negar las costumbres de este mundo y mantenernos en santidad para el Señor.
Cuando le somos fiel a Dios y Él nos bendice, allí damos testimonio de la grandeza de Dios que nadie lo puede negar. Cuando nosotros nos apartamos, amados hermanos, como podemos ver, el siervo que estaba sirviendo la comida, al último, él también le puso la misma dieta a los otros jóvenes. Porque Daniel estaba conversando con ese siervo y él vio que él fue bendecido, que ellos se miraban, Daniel y los otros tres se miraban mejor que los otros jóvenes. Y eso fue un testimonio para ese siervo, que hasta él empezó a dar esa misma dieta a los otros jóvenes. Cuando nosotros nos apartamos para el Señor y somos bendecidos, eso es un testimonio para cada persona que vive alrededor de nosotros, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Ellos, cuando nos ven bendecidos, preguntan: wow, pero ¿cómo es el Señor? El Señor lo hizo. El Señor es el que me bendijo. El Señor es el que sanó a tal persona. El Señor es el que me dio esa victoria. Y eso es contagioso, que hasta esas personas empiezan a ver: a ver, ¿a qué iglesia va o cómo le hace él? Pues venga, le invitamos a la iglesia. Y así es como nosotros nos ganamos a las almas. Amén, amados hermanos. Y aquí al último puse una pregunta: pero si no nos mantenemos santos para el Señor, ¿cómo podemos esperar ser bendecidos? Nosotros a veces le pedimos muchas cosas al Señor, esperamos muchas cosas del Señor, esperamos ser bendecidos por el Señor, estamos esperando un milagro del Señor o qué sé yo, pero no le estamos haciendo fiel en las cosas chiquitas, en las cosas, en sus mandamientos que Él nos requiere de nosotros. ¿Cómo el Señor nos va a bendecir si nosotros no le estamos siendo fiel en las cosas, hasta en las cosas más simples, en las cosas más chiquitas? Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer como Daniel, y nos tenemos que apartar de las cosas que no nos conviene. Amén, hermanos. Y últimamente, para ya acabar, yo sé que hay unos aquí que son nuevos al Evangelio. Hay unos aquí que apenas están empezando su caminar con el Señor. Y el otro día escuché a un pastor y estaba dando un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos hechos nuevos? Como dice, si podemos ir allí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Aquí está y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas cosas son hechas nuevas. Y este pastor, cuando yo lo estaba escuchando, estaba dando este ejemplo. No sé si hay gente que les gusten los carros aquí, las trocas o los carros. Y hay gente que les gusta, oh my gosh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No reconstruirlos, le gusta, el carro le gusta remodel it, how do you say? Como remodelar el carro. Hay una palabra que se dice, ¿mande? No, cuando es viejo el carro, pero luego lo transforman y se mira nuevecito. Ya restaurar, restore, you restore a car. Restaurar un carro viejito y lo restauran, a lo mejor que ellos pueden, y se mira nuevecito el carro, right? Un carro restaurado no es un carro nuevo, se mira nuevo, se mira, hasta lo pintaron como cuando el catalog del carro, cuando salió en el
tal o 50 y tal, lo pintaron igual, le pusieron los mismos rimes y les pusieron todo como se mira la foto de cuando salió nuevecito, pero ese carro no es nuevo, nomás es restaurado. Sigue siendo el mismo carro, la misma troca, pero cuando nosotros venimos a Cristo, somos completamente nuevas personas. No somos restaurados, somos completamente nacidos de nuevo, somos nuevas personas. Aquí dice la palabra de Dios que cuando pasa eso, las cosas que eran de antes ya pasaron. Las cosas en nuestra vieja persona ya pasaron. Esas cosas de andar de fiestas, de andar tomando, de andar haciendo drogas, de andar de mujeriego o qué sé yo, esas cosas ya pasaron. Esas cosas, nosotros ya no nos podemos asociar con esas cosas, porque esas cosas, todas esas cosas son ejemplos de las tinieblas. Como cristianos ya somos luz, esas cosas son las tinieblas, y la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Esas dos cosas no van, no pueden coexistir esas dos cosas. Es uno o es la otra. Nosotros tenemos la decisión de escoger, y nosotros tenemos que escoger la luz. Tenemos que apartarnos hasta en las cosas chiquitas, apartarnos de esas cosas que nos hacen caer, amados hermanos. Ya estamos en esta es una, como dice Pablo, esta es una carrera que nosotros estamos corriendo, y esta es la última parte. Yo he visto en los Olímpicos cuando hacen esa carrera de no sé cuántas millas o kilómetros, cuántas vueltas hacen, pero como en esa última vuelta es cuando le dan lo más máximo para poder llegar primero. Y así nosotros también ya sabemos que estamos en la última vuelta para nuestro Señor que venga, y ahorita es cuando tenemos que dar más. Amén, hermanos, y tenemos que echarle ganas, tenemos que apartarnos para el Señor en las cosas más pequeñas y en las cosas grandes también. Y hay que escoger la luz. Cada día hay que hacer decisiones chiquitas y escoger la luz, y veremos lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén, hermanos. Les dejo con esta palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Y hay que seguir esta coinonía, ¿no, hermanos? Esa congregación es bonita, esas personas aquí, todos somos bonitos, y hay que seguir en esa coinonía como hermanos en Cristo, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, y gracias por su tiempo.